Bueno, pues una vez más, uno de los temas que necesitamos escuchar y ver la perspectiva bíblica es ¿verdad? Pues ¿qué es lo que la iglesia necesita? Miembros vestidos de amor fraternal. Así que ese tema lo va a traer nuestro hermano Ulises Franco. Nuestro hermano Ulises pues llegó aquí a la escuela desde Panamá con su visa de estudiante y pues primeramente Dios ya en unos pocos meses, ya un trimestre más, y nuestro hermano pues estará terminando sus estudios aquí en la escuela. Así que les invitamos desde ahorita a la graduación, ¿verdad? Pues a noviembre 21 y 22. Y pues la acompaña su esposa Yajaira, Yasmín y Susani, así que con Z. Así que pues apreciamos el trabajo que nuestro hermano pues ha estado haciendo con la escuela de predicación y también en los diferentes lugares donde ha estado colaborando y ayudando a congregaciones que necesitan de un predicador. Así que no le vamos a quitar más a su tiempo. Hermano Ulises, predíquenos la palabra. Buenas noches. En el año 2015, el señor Córdoba aparecía en las pantallas de televisión allá en Panamá como un médico pediatra. Daba recetas a las personas, contestaba preguntas e incluso lo nombraron con un puesto de director dentro del gobierno. Pero al surgir una investigación, se dieron cuenta que él no era médico. Siempre llevaba vestido de médico, siempre llevaba con todos los instrumentos de un médico, de un doctor. Pero la investigación encontró que no lo era. Fue condenado a 3 años y 6 meses por ejercer algo que no era. Que estemos vestidos de algo no quiere decir que lo seamos. Miembros vestidos de amor fraternal. Mis hermanos, vamos a estar basando esta enseñanza en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículo 12 al 14. El libro de Colosenses, mis hermanos, aproximadamente en el año 62 después de Cristo, escrito por el apóstol Pablo, desde la prisión. Uno de los objetivos era fortalecer la fe de los cristianos, ya que dentro de la congregación se encontraban enseñanzas peligrosas. Había mezcla de judaísmo, misticismo y había también filosofía humana. Pablo, en base a esto, les recuerda a los hermanos la supremacía de Cristo y les recuerda a los cristianos que solo Cristo, en solo Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Sin embargo, dentro del primer siglo encontramos un gran desafío, y es que se encontraban aquellos que venían del judaísmo y los gentiles que ahora formaban parte del cristianismo. Sabemos que estos tenían diferentes culturas, tenían diferentes actividades, y entre ellos había mucha desconfianza, había prejuicios e incluso había rivalidad. Los judíos querían mantener sus tradiciones religiosas y a veces miraban con recelo a los gentiles. Ellos los consideraban como incluso extranjeros o impuros. Los gentiles, sin embargo, luchaban por ser aceptados en esa fe. Esta tensión hacía que se pusiera en peligro la unidad y la salud espiritual del cuerpo de Cristo. Por eso no solo Pablo escribe acerca del amor fraternal, sino también otros escritores, mis hermanos, hablando como un mandamiento central, porque solo a través de ese amor genuino se puede romper barreras, se puede sanar heridas y se puede construir una hermandad unida en Cristo. El amor fraternal no es solo una virtud más, sino la herramienta esencial para superar las diferencias profundas y demostrarle al mundo el poder transformador que tiene el Evangelio, como lo dice Romanos 1:16.
En el capítulo 3, mis hermanos, de Colosenses, el que vamos a estar nosotros revisando, encontramos que Pablo inicia primero enseñando la doctrina y luego lo lleva a la práctica. Es decir, cómo debe ser la vida de aquel cristiano que ha resucitado con Cristo. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguna tuviera alguna falta contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Pablo exhorta a la iglesia, mis hermanos, a vestirse con esas virtudes que reflejan. Y empezamos, mis hermanos, con el uniforme que debe caracterizar a aquel que practica el amor fraternal. El versículo 12 del capítulo 3 de Colosenses nos enseña el apóstol Pablo, la primera palabra que aparece es vestíos, pues, y empieza una serie de virtudes, ¿no?, que cada uno de nosotros, como cristianos, después que ya hemos obedecido, tenemos que practicar en nuestra vida. Es decir, que Pablo empieza, ¿qué?, a recordarle a todos esos hermanos que están en Colosa que ya tenían que ser diferentes. ¿Qué les recuerda? Pablo dice que ahora tienen que vestirse como escogidos. Es decir, que la identidad principal viene de Dios. Ser escogido significa que ellos no estaban allí por casualidad, sino con un propósito que Dios tenía para ellos. No solo les recuerda que habían sido escogidos, sino también santos, es decir, llamados a ser separados del pecado y vivir de una manera diferente en el mundo. La santidad no solo involucra evitar lo malo, sino también practicar lo bueno. Amados, dice Pablo también en este pasaje que Dios nos amó primero. El amor ese que Dios nos demostró es la fuente de nuestro amor fraternal. No podemos dar lo que no recibimos. Reconocemos cuando somos amados y esto nos impulsa a amar a los demás. Si vivimos como escogidos, nuestra manera de vestir espiritualmente debe reflejar a aquel que nos escogió, en este caso, a nuestro Señor Jesucristo. No solo, mis hermanos, ese vestido o ese uniforme que nosotros espiritual tenemos involucra esto, sino también habla el versículo de entrañable misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Es una compasión sincera que sale de lo profundo. No es solo un acto superficial, es un sentimiento real que nos lleva a cada uno de nosotros a actuar. También habla de la benignidad, es decir, aquella bondad madura que es útil y práctica y que ayuda realmente a los demás. Este uniforme, además de misericordia, benignidad, también habla el apóstol que involucra humildad, mansedumbre y paciencia. La humildad nos lleva a valorar al otro por encima de nosotros. Cuando usted y yo estudiamos al apóstol Pablo, no solo aquí en el libro de Colosenses, sino en los demás libros donde él escribió, encontramos allá en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículos 3 y 4, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino, dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué tanto nosotros hoy en día miramos o cómo miramos a nuestros hermanos? ¿Los estimamos superiores a nosotros? ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Cómo es ese uniforme que llevamos puesto hoy en día? ¿A usted se ha observado? Por lo general observamos a los demás cómo nos tratan.
Y a veces decimos que orgulloso es el hermano o la hermana. Pero usted se ha visto un espejo o yo me he visto un espejo. ¿Cómo trato yo a los hermanos? ¿Seré humilde? ¿Estaré imitando lo que dice el apóstol Pablo aquí en estos pasajes cuando habla de ese amor fraternal? La mansedumbre de mis hermanos no es signo de debilidad, es poder bajo control. El mismo Jesucristo mencionó allá en el libro de Mateo, ¿no? En el capítulo 11, versículo 29, Mateo 11, 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La paciencia, mis hermanos, es aquella capacidad de esperar y soportar sin desesperarnos. Qué fácil es hablar de paciencia con los que somos impacientes, los que muchas veces queremos que las cosas se hagan ya. Sin embargo, encontramos, mis hermanos, que hay que dejar que sea Dios el que guíe nuestra vida. Ese es el uniforme que usted y yo hemos decidido ponernos cuando nos bautizamos, cuando cambiamos nuestro viejo hombre y fuimos transformados por ese evangelio que es poder de Dios para salvación. Si pensamos en un equipo de cualquier deporte, nosotros podemos ver que cada jugador tiene, o cada equipo tiene un uniforme que lo distingue, ¿no? Y cada uniforme de eso puede llevar un logo o una característica especial. Si no tuviera un uniforme, sería difícil reconocer quién pertenece a cada equipo. De la misma manera, cada una de esas virtudes que menciona aquí el apóstol, como la humildad, la mansedumbre y la paciencia, es una forma de identificarnos a nosotros como hijos de Dios. Así que, mis hermanos, cada vez que estemos con nuestros hermanos, hay que verificar cómo está su uniforme, cómo está mi uniforme espiritual. Si en mi uniforme espiritual estoy reflejando esas virtudes que Cristo espera de mí. Cómo son mis palabras, cómo son mis acciones, cómo trato a mis hermanos. Pero no solo, mis hermanos, basta con el uniforme. También necesitamos una tela de paciencia. El versículo 13 de Colosenses capítulo 3 nos menciona que soportándonos unos a otros. Soportar no es aguantar solamente, sino cargar con amor. Esta palabra, mis hermanos, soportar, implica sostener como si se llevara el peso de otra persona. Significa no abandonar al hermano cuando falla, sino ayudarlo a superar esa dificultad. La tela de la paciencia, soportándonos unos a otros. Pero qué difícil es soportar a otro. No es fácil cuando venimos al cristianismo. En Colosas, mis hermanos, tenían que soportarse entre ellos. Recordemos, habían dos grupos, los judíos y los que venían, los gentiles, que ya sabemos que eso no existía porque ya eran cristianos. También la tela de la paciencia involucra que debe haber unidad. Lo que nos une, mis hermanos, no es la cultura, o en ese caso a ellos, no era la personalidad, sino Cristo y su amor. A veces nosotros, como cristianos, hacemos diferentes grupos y lo he visto esto aquí, bueno, no aquí, en todos los países. Y a veces, por ejemplo, aquí tiene que ver con las nacionalidades. Por lo general, los que son de un país se agrupan o se llevan mejor entre ellos. No quiere decir que eso sea malo ni pecado, ¿no? Pero los que somos minoría, como nosotros, que no hay, prácticamente, a veces estamos solos. Pero gracias a Dios, los hermanos nos han apoyado, ¿no? No podemos nosotros
hacer esta separación. Recuerda que todos somos cristianos. Tenemos que trabajar unidos. Tenemos que soportarnos unos a otros, aunque no comamos picante. Tiene que soportarnos, hermano. La paciencia también como base de la unidad. En el libro de Colosenses, ahí mismo en el capítulo 1, versículo 11, mis hermanos, dice el apóstol Pablo: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La paciencia evita que esas diferencias nos dividan y convierte a la iglesia en un lugar de crecimiento. Pero la paciencia, mis hermanos, como observamos en este pasaje, viene del poder de Dios. Debemos ser fortalecidos, pedirle a Dios que nos dé esa fortaleza. Así que la tela de la paciencia, mis hermanos, lo podemos ver como una camisa que es muy bonita, que nos gusta. Pero si la tela que tiene esa camisa no es resistente, lo más seguro es que se va a romper. La paciencia es esa tela que permite que nuestras relaciones dentro de la iglesia no se rompan ante ofensas o dificultades. Es decir que, mis hermanos, hay que tener paciencia en ocasiones cuando tenemos que soportar hermanos que en algunas ocasiones no se comportan como cristianos. Hermanos que de repente no nos están tratando bien. Hay que tenerle paciencia. No responderle de la misma manera, porque ya nosotros hemos sido transformados. Somos diferentes. Ya nosotros practicamos ese amor fraternal en nuestra vida. Ahora, no solo es ese uniforme con estas virtudes, no es solo es esa tela que tiene paciencia, mis hermanos, sino también se necesita, para estar vestido de ese amor fraternal, un bordado, el bordado del perdón. El versículo 13 en la segunda parte dice: no solo soportando unos a otros, sino y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Dice: de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón tenemos que verlo como un regalo, no como una obligación. Perdonar, mis hermanos, es dar un regalo, no exige un pago. De ahí viene la palabra gracia. El perdón no depende de que la otra persona lo merezca, sino que Cristo nos enseñó a darlo. Incluso nosotros no merecíamos el perdón, pero Cristo tuvo que venir a esta tierra. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿Por qué es tan difícil en la vida del cristiano perdonarnos unos a otros si practicamos ese amor fraternal? Si Cristo nos enseñó por medio de su propia vida, por medio de su sacrificio en la cruz, lo que es el perdón y los beneficios que hoy en día nosotros tenemos por el perdón, ¿por qué nos cuesta? ¿Por qué dentro de nuestras familias a veces hay hermanos que no se hablan, padres que no se hablan con sus hijos? Y no vaya a suceder también que dentro de la iglesia hayan hermanos que tengan también diferencias. ¿Usted cree que alguien puede entrar al cielo con esas diferencias? Viniendo los miércoles, los domingos y todos los días que hay reuniones. Hablamos entonces, mis hermanos, de que nosotros estamos miembros vestidos de amor fraternal, pero que nos cuesta perdonar. Además, cuando estudiamos bien el pasaje que estamos viendo en este momento, mis hermanos, el perdón nos muestra aquí el apóstol Pablo que no solo es una bendición, no solo un regalo, sino que también es un mandamiento. El versículo dice: de la manera que os Cristo, versículo 13, la segunda parte dice: de la manera que os Cristo os perdonó, así también hacedlo
vosotros. No es una opción. No es si usted quiere o no quiere. Dice, así también, hacedlo. Se está ordenando, mis hermanos. Cuando nos bautizamos, decidimos seguir los mandamientos de Dios. Decidimos cambiar nuestra vida. Decidimos ser diferentes. Decidimos aceptar lo que dice la palabra. Así que como mandamiento tiene que ser parte de nuestra vida. Jesús mismo nos enseñó a perdonar. Allá en el libro de Mateo 18, 21, 22 le preguntaron cuántas veces se perdona. Dice 70 veces 7. Qué difícil. Es decir, siempre tenemos que estar dispuestos a perdonar. Si usted me hizo algo, mi hermano, yo no tengo que perdonar. Y si yo le hice algo a usted, usted me tiene que perdonar. Pero ¿por qué nos cuesta tanto? Una vez hice una encuesta acerca de las palabras más difíciles de decir, y no eran las palabras más largas. Para una persona la palabra más difícil es decir perdón. Perdón, me equivoqué. No debía hacerlo. Perdóname, Dios. Es un mandamiento, mi hermano. En la cruz, nuestro Señor Jesucristo también nos mostró allá en Lucas 23, 34. En medio del sufrimiento Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y estaban maltratando a un inocente, alguien que no merecía morir, alguien que tomó el lugar de nosotros. Allí tenía que estar Ulises, allí tenía que estar yo. Pero Cristo nos demuestra que aún así, en medio del sufrimiento, del castigo injusto y todo lo que pasó, los perdonó. Y nos ofrece el perdón. Si alguno aquí en la sala no ha obedecido, hoy es el día de salvación. 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. Acepte ese perdón, lave sus pecados y sea parte de la iglesia. Cristo es nuestro ejemplo supremo. Un uniforme, cuando está bien bordado, mis hermanos, se ve completo y elegante. Así es el perdón. Es ese detalle que transforma una relación rota en una relación restaurada. Tal como Cristo nos perdonó a nosotros primero. Ahora, todo este uniforme, toda esta tela y todo esto que hemos mencionado, mis hermanos, no puede estar completo si no le falta algo adicional. El lazo que lo une todo. El versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El lazo perfecto es el amor que une todo. El amor, mis hermanos, como ligamento que sostiene el cuerpo. El amor es lo que mantiene unido el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros recordamos no solo la iglesia en Colosas, sino la iglesia primitiva. Los hermanos, siempre nos muestra la Biblia, la enseñanza era que ellos practicaban ese amor. Si usted recuerda, la iglesia estaba iniciando allá el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, ya lo conocemos. Las personas empezaron a escuchar acerca de ese evangelio, allá en el versículo 36, ¿no? Cuando Pedro está llevando ese sermón. Sepa pues, ciertísimamente dice toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, dice, ¿qué haremos? Pedro les dijo, versículo 38, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La Biblia nos habla de que allí, en ese momento,
los cristianos en el primer siglo conocieron acerca del Evangelio y decidieron obedecer, Hechos 2:41, ¿no? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La iglesia comenzó, mis hermanos, y la iglesia trató de practicar, si usted ve la radiografía que nos muestra el escritor Lucas en Hechos, lo que es el amor fraternal, es el lazo que los unía. Venían de diferentes lugares, pero ahora el Evangelio los une por medio de ese lazo. Dice en el 44, todos los que habían creído tenían todas las cosas en común y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a cada uno, dice, según la necesidad. Mis hermanos, ellos nos demuestran que tenían ese lazo bien cimentado en su mente, los hermanos en el primer siglo. Estos hermanos estaban pendientes de los demás. No solo eso, sino que estos hermanos también, mis hermanos, nos demuestra la Sagrada Escritura que ellos también perseveraban unánimes, dice, versículo 45 de Hechos, capítulo 2, y 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, dice el 47, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La Biblia nos demuestra entonces que los hermanos en el primer siglo practicaban el amor fraternal. ¿Había necesidades? Sí. ¿Había problemas? Sí. ¿Había persecución? Sí. Sin embargo, más adelante en Hechos capítulo 8, versículo 3, dice que los que fueron perseguidos, los que fueron esparcidos, iban por todas partes, ¿qué? Enseñando, predicando el Evangelio. El amor fraternal es el lazo que los unía, los mantenía firmes. Pablo les recuerda entonces a los hermanos en Colosas que tenían que mantenerse con ese lazo, el lazo perfecto. El versículo 14 lo dice, sobre todas estas cosas. ¿Qué cosas? Las que mencionan los versículos anteriores, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor nos ayuda, mis hermanos, a cada día perfeccionarnos, como hemos visto aquí en la iglesia en el primer siglo. Ahora, encontramos un grave problema que no solo ocurría en Colosas. Recuerde, habían doctrinas, filosofías que estaban a su alrededor. No solo era el problema de los judíos y los gentiles, habían doctrinas humanas que querían dividirlos. Pero cuando no hay amor, mis hermanos, es más fácil dividir. Pablo lo habló también en Corintios. Conocemos también la enseñanza que menciona allá en el capítulo 1, ¿no? Cuando cada uno decía que tenía un grupo. El amor ayuda entonces a que se evite la división. La división que muchas veces se ve incluso aquí en las iglesias en Estados Unidos. Escuchamos iglesias que se dividen. ¿Y dónde está el amor? Si el amor lo que hace es unir. ¿Por qué hay divisiones entonces dentro de las iglesias de Cristo? ¿Por qué muchos hermanos se están apartando de la verdad? ¿Por qué muchos de los hermanos se están dejando llevar por doctrinas humanas? ¿Y por qué no practicamos nosotros también lo que es el amor? En el libro de Juan, en el Evangelio según Juan, en el capítulo 13, versículo 35 dice, en esto conoceráis todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El amor es testimonio de ese Evangelio. Jesucristo nos demostró su amor en la cruz del Calvario. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, conocemos estos pasajes. Hace referencia a lo que involucra el Evangelio. Y ahí menciona los últimos versículos, habla de que Cristo murió por nuestros pecados. Y hay una observación importante porque Cristo no cometió ningún pecado. Fueron nuestros pecados lo que Él tuvo que sacrificar y dar su vida. Conforme a la Escritura dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amamos nosotros a nuestros hermanos
Decimos ser discípulos de Cristo, pero nos cuesta amar a nuestro hermano. ¿Podrá alguien llamarse un seguidor de Jesús si no estamos amando a nuestros hermanos? Si no estamos poniéndonos ese uniforme, si no tenemos esa tela de paciencia, si no nos soportamos unos a otros, si no tenemos ese amor demostrado por medio de acciones. Pensemos en un vestido, una túnica que tiene varias piezas, ya la vimos. Tiene la tela, tiene el bordado y tiene los botones. Pero si no tiene un lazo que las mantenga unidas, todo se desarma. No tiene sentido. El amor fraternal es el lazo perfecto que mantiene la unidad del cuerpo de Cristo. La pregunta es, ¿estamos nosotros cultivando eso en nuestra vida? He visto muchas actividades desde el año pasado que llegamos aquí a Estados Unidos y a veces yo pienso, ¿no? Y quizá usted tal vez también lo ha pensado. ¿Por qué? ¿Dónde están los demás hermanos? O a veces yo pienso, ¿dónde estoy yo también? Porque yo también no he participado en las que algunas he podido. Obviamente tenemos tareas, tenemos una buena excusa, ¿no? Tenemos exámenes. Hermano Jesse nos deja muchas tareas, y hermano Willy. Esas son las excusas. Yo no sé qué excusa tiene usted, pero a veces me siento triste. Decimos estar vestidos, miembros vestidos de amor fraternal, pero ¿lo estamos practicando? Si se va la luz, ¿qué haríamos? Si se daña el aire, ¿qué haríamos? ¿Seguiríamos aquí? ¿O nos fuéramos? Si no hay comida, ¿qué haríamos? Después que se hable la palabra de Dios, deberemos continuar, tenemos que seguir. Pero ¿por qué hoy en día las iglesias de Cristo, mis hermanos, conociendo lo que menciona Pablo no solo aquí en Colosenses, sino a través de la Biblia? ¿Cómo vemos el amor de Dios desde el principio? Ese lazo que unió al hombre, a pesar de que le falló en el Génesis, Adán y Eva, en Génesis capítulo 3, en el versículo 15, ya Dios quería nuevamente darle otra oportunidad a nosotros. Pero a nosotros nos cuesta practicar eso en nuestra vida. Tenemos que poner más de nuestra parte. Nos sentimos a veces muy cómodos, no como los hermanos en el primer siglo. ¿Estamos vestidos en realidad con ese amor fraternal o estamos vestidos con saco y corbata, que nos hace ver bien elegantes? Pero por dentro, ¿cómo estaremos? ¿Cómo tratamos a nuestros hermanos? ¿Cómo somos en la iglesia? ¿Nos gusta predicar? ¿O nos gusta estar sentados solamente y que otro lo haga? ¿Leemos la Biblia? ¿En verdad estamos vestidos de amor fraternal? ¿Decimos ser discípulos como lo menciona aquí Juan? ¿O solamente es un decir? Como decía allá en Antioquía, ¿no? Y fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía, allá en el libro de Hechos. Las personas veían veían el vestido, veían la tela, veían los bordones, veían ¿qué? El lazo que los unía. Debemos cultivar el amor hacia cada uno de los miembros de la iglesia. Ese amor, mis hermanos, no solo sirve de decoración, no solo sostiene, no solo protege, sino que mantiene la unidad en la congregación. La pregunta que me tengo que hacer, mi amor, lo que yo practico en mi vida, ¿está ayudando a que la iglesia se mantenga unida? ¿Que la iglesia se mantenga fuerte? ¿O soy yo el que estoy causando los problemas?
A lo mejor soy yo mismo, no me he visto en el espejo. Soy yo el que siempre está dando contra, problemas a los hermanos en la congregación, dificultades, y no quiero cambiar. La iglesia necesita de hermanos que estén vestidos de amor fraternal. El uniforme de Cristo no se compone de solo apariencias, de palabras bonitas, de palabras elocuentes, de palabras que lleguen al corazón, sino de misericordia, de paciencia, de perdón y sobre todo de amor verdadero. Tenemos entonces que hacernos un autoanálisis, cada uno de nosotros en este momento, de cómo estamos llevando nuestra vida. Si en verdad somos miembros vestidos de amor fraternal, ¿estoy vistiendo en realidad el uniforme de Cristo todos los días o solo los domingos de 9 a 11, de 10 a 12, no sé las horas que usted se reúne? Ese día se pone su uniforme. ¿Estoy vistiendo el uniforme de Cristo todos los días? ¿Estoy soportando a mis hermanos con paciencia y amor? ¿Estoy perdonando de la manera que Cristo me perdonó? ¿Estoy usando el lazo perfecto de amor que une a la iglesia? Si en esta sala hay alguien que todavía no ha obedecido, hoy es la oportunidad para que usted se pueda vestir con ese amor fraternal, con esas palabras que el apóstol Pablo nos dice que tenemos que tener en nuestra vida. Qué bonito es practicar el cristianismo y seguir el consejo de Dios, porque en ese consejo encontramos esperanza. Así que lo invitamos, si alguno todavía no ha obedecido en esta sala, a que venga al bautismo, a que tenga la oportunidad de que sus pecados sean perdonados y que más adelante, en un futuro, si se mantiene fiel, pueda alcanzar la vida eterna, ¿no? Como lo menciona allá el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23.